Gloria al nombre del Señor. Poderoso es el nombre de Cristo. Damos al Señor toda la alabanza, toda la adoración, todo el reconocimiento, porque Él es bueno y porque para siempre es su bondad. Queremos saludar a todos los hermanos que a través de estos medios nos unimos, nos conectamos para recibir la instrucción de Dios, para recibir la palabra del Señor. Hoy tenemos nuestro precioso culto de enseñanza, donde seguiremos estudiando el libro de los Hechos. Hoy, con ayuda del Señor, estaremos mirando lo que, Dios tiene preparado para nosotros en esta noche, del capítulo 14 del libro de los Hechos. Yo quiero invitarles, amados hermanos, para que hagamos una oración, pidamos al Señor su gracia, su misericordia, pidamos al Señor su bondad, porque el Señor siempre tiene planeado lo mejor para nosotros. El Señor siempre tiene planeado esos momentos preciosos para nuestra vida. Entonces vamos a orar a Dios primeramente para pedirle al Señor que nos bendiga en esta noche, pedirle al Señor que tenga a bien concedernos su gracia y su bondad, su misericordia, que en esta noche nosotros podamos disfrutar de su presencia, podamos disfrutar de su amor, podamos disfrutar de todas sus abundantes misericordias. Oremos, amados hermanos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, queremos darte muchísimas gracias por todos tus favores, por todas tus misericordias. Señor, queremos presentarte nuestras vidas, pedirte por amor a ti mismo, que te apiades de nosotros, que perdones todos nuestros pecados, nuestras rebeliones, que reprendas, Señor, toda opresión de las tinieblas, que reprendas, Señor, todo aquello que se quiera levantar contra ti, contra lo que es el culto a ti. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, quiero agradecerte por tus muchos favores y misericordias, por la sanidad, por la provisión, por la protección, por la salvación que tú le concedes a nuestra alma. Gracias, Dios mío, por los hogares que tú nos permites seguir en pie, por las familias que tú sigues guardando, por las familias que tú sigues salvando, por las familias que tú sigues restaurando. Señor, gracias porque en medio de circunstancias adversas podemos ver tu mano poderosa obrando, podemos ver tu mano poderosa ministrando nuestra vida, Señor. Muchas gracias quiero darte, Padre eterno, en este momento por haber sanado a tantos hermanos, a tantas personas, a tantas familias, Señor. Gracias, Padre mío, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre, reprende toda obra satánica, reprende toda obra del diablo, reprende toda obra del infierno, Señor, que quiera aprovechar estas circunstancias, Señor, para causar mayor estrago, Señor. Ten misericordia de nosotros, ten misericordia de Colombia, ten misericordia, Señor, de nuestra amada ciudad de Cúcuta, que necesita mucho de ti, Señor. Ten misericordia, por favor, te lo ruego, te lo imploro, te lo suplico, Señor. Obra de una manera especial y poderosa, Dios mío, en el poderoso y glorioso nombre de Jesucristo de Nazaret. Dios mío, te adoramos, te bendecimos, Señor, te exaltamos, te damos toda la gloria, te damos toda la honra, te damos toda la alabanza, te damos toda la adoración, Señor. Te damos todo el reconocimiento, Dios mío. Te damos a ti, Señor, la gloria. Pedimos de ti la bendición en esta noche. Pedimos de ti, Señor, el acompañamiento, Señor. Queremos tu auxilio, queremos tu socorro, queremos tu bendición en esta noche. Queremos que tú, Señor amado, tengas a bien de abrir las ventanas de los cielos, Señor, y concedernos la bendición y el privilegio, Dios mío, de recibir una palabra, Señor. Te pido por todos los hogares de la iglesia. Te pido que sostengas a todos mis hermanos, Señor, que aquellos que están pasando momentos difíciles, tú los sanes, tú los bendigas. Señor, glorifícate en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Bendícenos, Dios mío, conforme tus riquezas en gloria, Señor. Bendícenos, por favor. Ayúdanos, Señor, te lo ruego y te lo suplico. Señor, te pido que en esta noche que vamos a estudiar tu santa y poderosa palabra, tú nos hables, tú nos ministres
y tú nos recuerdes, Señor, lo que siempre debemos tener presente, para qué fuimos salvados, cuál es nuestra responsabilidad en esta tierra, Señor. Dios mío, ayúdanos a entender tu palabra, Padre mío, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, mi Señor. Te adoramos y te damos muchísimas gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Bien, amados hermanos, antes de entrar en nuestra enseñanza, que hoy vamos a tener como título Defensa de Pablo ante Félix, pues quiero saludar a los hermanos que ya, pues gracias a Dios, ya se conectaron, como es nuestro hermano Alfonso Suárez y también nuestro hermano Oscar Bonilla. Dios me le bendiga a ustedes por estar ahí atentos a participar de este servicio. Y a todos los hermanos que se puedan ir conectando, les damos la cordial bienvenida. Amados hermanos, vamos a leer la palabra del Señor en esta noche, y asimismo continuaremos estudiando este pasaje. Libro de los Hechos, vamos a leer, amados hermanos, el capítulo 24, poder en la sangre de Jesús. Capítulo 24 de los Hechos, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Dice la palabra de Dios: 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, ya hemos leído la palabra del Señor y ya hemos orado también. Vamos, amados hermanos, a entrar en esta enseñanza. Primeramente reiterando la gratitud a Dios por la manera como nos sigue ayudando, por la manera tan maravillosa que el Señor nos sigue sosteniendo. A Dios sea toda la gloria, a Dios sea toda la honra y la alabanza. Hoy vamos a estudiar una de las defensas que en la enseñanza pasada dijimos que vienen varias defensas del apóstol Pablo que nos pueden enseñar, y que si Dios ha permitido que estén ahí, con algunos detalles, en especial de la manera como se defendió el apóstol Pablo, es porque a Dios le place llamarnos la atención de la importancia que se tiene de la defensa del Evangelio. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de estudiar en esta noche. Para ello, pues vamos a mirar algunas cosas. Lo primero que podemos entender, amados hermanos, como parte introductoria, es que todos los ataques del enemigo para detener la obra de Dios reposan en mentiras y malicias. El Señor lo advirtió allá en el Evangelio según San Mateo, cuando dice: gozaos y alegraos cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Es decir, no hay una argumentación seria contra la verdad, contra la justicia, contra lo que el Señor hace. Todo tiene que basarse en falacias, en mentiras, en malicias. Notemos que desde que nuestro Señor Jesucristo, cuando Él estaba en su ejercicio ministerial terrenal, los religiosos y todos sus enemigos querían era tentarle en alguna palabra, le hacían preguntas cauciosas, le presentaban situaciones cauciosas, o sea, no buscando una verdad o suplir una necesidad personal, no, sino más bien por el contrario, buscando una ocasión para destruirlo. Nunca lo pudieron hacer porque la creación no puede destruir al creador, es imposible. Entonces,
Eso es lo primero que podemos encontrar de manera introductoria. Lo segundo que podemos deducir y que nos va a servir para tener un concepto de lo que es la enseñanza en esta noche, es que al estudiar esta audiencia veremos que el buen testimonio es el mejor argumento a la hora de defender la causa de Cristo. Nuestro amado Salvador Jesucristo también refutó en algunas ocasiones las acusaciones que se hacían en su contra, y por ejemplo a los judíos en una ocasión allá en el Evangelio según San Juan les dijo: ¿por qué buena obra me acusáis? Dígame en qué les he ofendido. Y no encontraban. Dese cuenta que para poderlo juzgar en el Sanedrín tuvieron que apelar al cumplimiento cabal de la palabra y prácticamente tuvieron que remitirse a una verdad que ellos no quisieron aceptar. Pero todos sus argumentos falaces, mentirosos, nunca tuvieron ninguna clase de sostén para causarle perjuicio al Señor. Ahora bien, en esta audiencia tenemos 4 personajes influyentes, es decir, 4 personajes principales, poder en la sangre de Jesús. En primer lugar tenemos al sumo sacerdote Ananías, que es en cierta manera quien debía enfilar el juicio, la amenaza contra Pablo. En segundo lugar está un hombre llamado Tértulo, que es un gran orador, ahí dice un cierto orador, que utiliza muy bien el arte de la oratoria, que fue contratado, podemos llamarlo así, o fue designado más bien, por el Sanedrín, por el sumo sacerdote, para que tratase de enlodar y de inculpar al apóstol Pablo. Desde siempre la Biblia nos dice que los hijos de este siglo son más astutos en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Triste y lamentablemente, a la hora de las audiencias, la palabra dice que Satanás es un engañador y muchas veces hay ocasiones donde hay muchas denuncias y pues como condena, llamémoslo así, contra personas que están en tela de juicio, que usan la estratagema del error, la artimaña, que son buenos oradores, pero porque utilizan esa facilidad que pues llamémoslo así, como un talento que Dios les ha permitido, pero que lo utilizan para mal, para tratar de sacar siempre sus buenos provechos. Pero al pueblo de Dios, por eso Cristo lo dijo, y la verdad os hará libres. A nosotros lo que nos dará siempre la victoria es la verdad, Cristo Jesús. El tercer personaje es Félix el gobernador, que en este caso funciona como juez de esta audiencia. Y por último tenemos al apóstol Pablo, que es en cierta manera el sindicado, el señalado, el que está en la condición de prisionero y de culpable. Bueno, ahora vamos a mirar, amados hermanos, cuáles fueron las acusaciones que hizo este hombre Tértulo, que consistía en argumentos falaces, pero muy ofensivos. Vamos a mirarlos. Miren lo que dice desde el versículo, les voy a presentar el pasaje desde el versículo 4, dice: pero por no molestarte más largamente, te ruego que me oigas brevemente conforme a tu equidad. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Licias con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo pues al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Siempre cuando alguien utiliza estas artimañas, tiene un séquito que le va a aplaudir y le va a patrocinar todas sus mentiras.
Eso se ve aún en este tiempo. Entonces, ¿cuáles fueron esas acusaciones falsas? Número uno, que Pablo era una plaga. Terrible. Es una, ¿cómo lo podemos decir? Una aseveración supremamente fuerte, grave, porque es que llamar plaga a alguien, el término plaga que utiliza el escritor literalmente significa es una peste, es una enfermedad, es como podíamos llamarlo en este tiempo, es un COVID. O sea, lo que toca se lo lleva. Y esa era la manera como calificaban al apóstol Pablo, una plaga. Pero también lo llamaron promotor de sediciones. Y el término promotor habla de aquel que agita, de aquel que mueve, de aquel que hace que se manifieste, ¿qué? Sediciones. Y las sediciones literalmente significa un levantamiento popular, una revuelta, una rebelión. Algo que lo disimulan con revolución, pero es una rebelión. Y toda rebelión Dios nunca la va a aprobar. El tercer señalamiento que le hacen al apóstol Pablo dice cabecilla de la secta de los nazarenos. Y el cabecilla pues literalmente lo que significa es ser el capitán, el que es campeón, el que toma la delantera y que se ha ganado ese puesto bien ganado. Pero resulta de que lo están señalando es como un cabecilla de una secta. Y ese término secta pues es totalmente ofensivo porque una secta literalmente lo que significa es una desunión, una herejía, una disensión de la verdad. Lo cuarto que le señalan es que él fue un profano del templo. Ahí le dijeron, intentó profanar el templo, intentó hacer, o sea, con sus actos blasfemar la palabra o la ley, llamémoslo así, en el templo. Y por último, simplemente le dicen que es un protegido del tribuno Lisias. Este hombre dice que nosotros queríamos juzgarle, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, pero interviniendo el tribuno Lisias con gran violencia le quitó de nuestras manos. Mire que los acusadores que utilizan la falacia siempre tratan de poner en las manos, llamémoslo así, o en los actos del acusado, lo que son propios. Porque ellos no estaban juzgándole, ellos iban a lapidarle, ellos iban a destruirle. Lo que hizo el tribuno fue cumplir con su obligación, y era defenderle porque era un ciudadano romano. Lo que hizo fue arrebatárselo de las manos que estaban dispuestos a matarlo, a destruirlo. Pero mire cómo ellos dicen, no, nosotros íbamos a juzgarle, nosotros estábamos lo más de tranquilos, íbamos a hacerle un juicio, y de pronto interrumpió Lisias y nos golpeó a todos. Hermanos, estas audiencias, estos pasajes de la palabra, cuando uno mira la historia a través de las épocas y las décadas, en muchos casos se repite. Gente que lo que ha hecho es daño, perjuicio, y se atreven en su doble moral a juzgar a otro, inculparle de sus errores y pretendiendo pasar por inocentes. Y claro, como tiene un séquito ahí que se confabulan para decir, sí, 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 pues ellos lo que quieren es desencadenar todo su odio, toda su ferocidad contra el que les parece su enemigo. ¿Por qué? Porque simplemente es una piedra en el zapato. Pablo era una piedra en el zapato para todos, para los judíos, fueran de los unos como de los otros. ¿Por qué? Porque él ya no era un religioso más, Pablo era un predicador, un paladín del evangelio. Entonces, esto es cosa terrible que aún hasta el día de hoy se sigue mirando en diferentes esferas, hermanos. No solamente en el área religiosa, eso se ve en muchas esferas. Pero vamos a mirar, amados hermanos, lo que es la defensa del apóstol Pablo, que fue, el apóstol Pablo utilizó unos argumentos sensatos. Él no utilizó ni la falacia ni la mentira, él utilizó la verdad. Porque
la mentira hay que callarla con argumentos. Entonces, ¿qué fue lo primero que hizo? Vemos ahí en el versículo 10, permítame y les presento. Dice ahí la palabra del Señor. Versículo 10 dice, habiendo hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió, porque sé que desde hace muchos años, eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Con buen ánimo haré mi defensa. El apóstol Pablo lo primero que hace es que reconoce la autoridad y la gestión que ha hecho Félix como gobernador. Y aunque tanto Tértulo, que vino a presentar unas cartas muy maravillosas, como si hubiese sido un excelente gobernador, desde el punto de vista de Roma, había sofocado una gran serie de rebeliones, había crucificado muchísimas personas. El problema es que en todas esas cosas, pues muchas veces, como dice el dicho, caen justos por pecadores. Es inevitable que, por ejemplo, aun cuando el Señor mismo permite un juicio o envía un juicio sobre la tierra, es inevitable que algún justo no caiga. ¿Por qué? Porque simplemente, como dice el adagio popular, está en el lugar equivocado. O porque simplemente su tiempo se terminó en pleno tiempo de juicio. Entonces pareciera como que, ay, pereció ¿será que andaba mal? No, la soberanía de Dios es perfecta. Pero Pablo le reconoce la autoridad, que él ha tratado siempre de mantener la disciplina, la paz, llamémoslo así, en la nación, bueno, en todo lo que era el sector de Judea. ¿Qué más vamos a ver acá? Bueno, permítame, le presento nuevamente la diapositiva. Lo segundo que hace el apóstol Pablo para argumentar su defensa es que él le dice, no hay la más mínima señal de prueba de todo lo que se me acusa. Y vamos a leer primero los versículos y luego lo miraremos esto. Dice el versículo 11, como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar en Jerusalén. Y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad, ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Versículo 17 y 18. Pero pasados algunos días, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. Si nosotros observamos, amados hermanos, vemos aquí al apóstol Pablo guardando sus cabales, actuando con mesura, pero ejerciendo la autoridad espiritual que Dios le había dado. Porque la Biblia nos dice, por ejemplo en Proverbios, que cuando el necio habla no hay que quedarse callado porque el necio se tomará como sabio, pero que no hay que responderle conforme a la necedad para que no se iguale, para que no se rebaje igual a la condición de un insensato, de un fatuo. Entonces el apóstol Pablo, cuando le dieron la oportunidad de hablar, habló. Amados hermanos, hablar no es pecado. Nosotros a veces hemos dogmatizado muchas cosas y aún hemos tomado algunas cosas como tabú. Hermanos, la comunicación es uno de los elementos primordiales para el buen ejercicio y desarrollo de un organismo.
En este caso, por ejemplo, como iglesia. Hermano, hay gente que ve, hermanos, alguna falencia que afecta el buen honor y la honra de la iglesia, y entonces dice, no, yo mejor me quedo callado para no pasar por chismoso, porque no quiere una confrontación. O sea, piensa de que si en un momento dado tiene que decir la verdad y de pronto la otra persona se ofende, que eso ya es pecado. No, no. Por eso es que muchos males han avanzado en medio de las sociedades, incluso de las sociedades eclesiales, de las congregaciones. ¿Por qué? Porque a alguien Dios le permite ver una acción que no agrada a Dios y que deshonra, que mancha el testimonio de Dios y de la iglesia, y prefiere quedarse callado. Quedarse callado con quien debe. Pero ¿qué pasa? Empiezas a murmurar, empiezas a decir, pero el pastor mira y no hace nada. Pero si no sabe, ¿por qué no informa? O le dice, venga, le cuento algo, pero no vaya a decir que fui yo. Entonces, ¿cómo se va a corregir el pecado? O sea, ¿cómo se va a confrontar una persona que está actuando mal, hipócritamente, que está atrayendo mancha sobre la iglesia, si no hay quien le diga, pero acuérdese que yo lo vi, usted me vio que estaba haciendo mal, acuérdese en esa esquina que yo lo vi y usted estaba con una persona que no le corresponde, haciendo cosas que no le corresponden. Acuérdese que usted me vio y que yo lo vi. Eso no es pecado, ni tampoco tienen que irse a los puños o a maltratarse o a ofenderse. No, no, mire que el apóstol Pablo, él se defendió, él expuso la verdad, la verdad. Y así, amados hermanos, a lo largo de la historia, esto es un cáncer que desafortunadamente ha afectado a los diferentes grupos que Dios ha levantado en las diferentes épocas de la historia, precisamente por eso, porque a veces se trata como de endiosar a alguien o algo, y hermano, y por no haber una comunicación, entonces ya se estigmatiza. No, todos nosotros cometemos errores o hay malas percepciones. Hay personas que aprenden cosas que vieron en alguien que le llamó mucho la atención, o por ejemplo en este tiempo que hay la facilidad de ver tantos predicadores. Cada predicador tiene su ministerio y su forma de ministrar, su personalidad. Y hay cosas que de pronto le pueden llamar mala atención a otro. Por ejemplo, hay personas que pueden ser un poco rudas, toscas, y alguien dice, eso sí es decir la verdad, eso sí. Ay, el pastor mío es un blandengue, y resulta de que no es así. Usted puede decir la verdad sin ofender. Usted puede ser defensor de la sana doctrina sin ser un patán, sin ser un grosero, sin meterse en la vida privada de otra persona, pero sí poner las cosas en su sitio. Hay tantas cosas, amados hermanos, que se pueden tornar en un problema si no se aclaran, si no se dejan en el punto que es. Hay doctrinas que se quieren tomar como dogmas y hay dogmas que se quieren tomar como doctrinas. Y eso es un peligro, eso es un problema. Y muchas veces por no hablar, empieza a hacerse una zanja y se forman con el tiempo divisiones, que se fragmenta el cuerpo de Cristo, y eso no es la voluntad de Dios. Pablo nos enseña que cuando fue confrontado, él pudo hablar, él habló, él mantuvo su coherencia, pero él habló. Esto es muy importante, amados hermanos, que tengamos en cuenta. Bueno, vamos a mirar. Lo primero que hizo Pablo, repito, fue dar un abrebocas y decir de tajo, lo que me están diciendo que yo hice, no lo hice. Pero ahora el apóstol Pablo pasa a argumentar la causa real por la cual lo señalan y lo censuran. Que esto es lo importante, hermanos. Mire, amados hermanos, nosotros no debemos quedarnos cuando queremos corregir algún error, empezando por los de nosotros, porque antes de corregir a otro debemos corregir nosotros mismos. Nosotros no debemos quedarnos solamente en juzgar o justificar los hechos. Debemos ir a la causa, a lo que lo propició. Recordemos la ley que Dios estipula en su palabra, la ley de la causa y el efecto, o la ley de la siembra y la cosecha. Entonces,
Si simplemente queremos arrebatar el fruto, pero la raíz y el árbol sigue intacto, pues volverá a su ciclo normal y emitirá frutos incorrectos. Pero si se quiere eliminar realmente eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que atacar la raíz, que pierda la capacidad de adquirir nutrientes y así el árbol se seca. Secándose el árbol no va a fructificar más los frutos malos. Entonces, lo primero que el apóstol Pablo argumentó es que el evangelio no es una herejía ni una secta, como lo acabamos de leer. No, el apóstol Pablo, por ejemplo, a los romanos, dijo que era poder de Dios para todo aquel que cree, primeramente al judío y también al griego. Pero quiero mostrarle este pasaje de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 22 en adelante. Dice la maravillosa palabra del Señor: porque los judíos piden señales, los religiosos piden señales. O sea, muéstreme, yo quiero ver portentos y maravillas. Y los griegos buscan sabiduría. Los intelectuales, los que quieren tratar de tener un mundo mejor, quieren sabiduría. Pero dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Esto es muy maravilloso. El evangelio, amados hermanos, no es ninguna religión, el evangelio no es una secta, el evangelio no es una herejía, el evangelio no es una invención humana. No, el evangelio es poder de Dios, poder de Dios. Para los religiosos, que en este caso están tipificados en los judíos, es tropezadero. ¿Por qué? Porque toda religión lo que busca es, haz esto y serás salvo, haz esto y serás salvo. Y el evangelio es, cree en Cristo y serás salvo. Toda religión dice, por ejemplo, la religión tradicional dice, el que peca y reza empata. Haga esto, o sea, si usted es miembro de la iglesia tradicional, es salvo, una obra. Y así muchísimas religiones. Si usted se bautiza en el nombre de Jesús, es salvo. Si usted guarda el sábado, es salvo. Si usted transmite el conocimiento del reino, es salvo. Si usted hace esto y lo otro, y así las sectas, verdaderas sectas, hermano, tienen una cantidad de obras que supuestamente le garantizan la salvación, pero que no puede, porque no hay otro camino al Padre si no es por medio de Jesucristo. Y Cristo dice él mismo, el que en mí cree, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea. Entonces, el evangelio es poder de Dios. Para unos es locura. Mire, mucha gente que se las da intelectual, ¿cómo nos llaman locos? ¿Cómo se le ocurre? Imagínense el apóstol Pablo, ¿cómo lo llamarían? El apóstol Pablo fue educado a los pies de Gamaliel. Era una persona muy ilustre, muy letrada, con un carácter indómito, con una personalidad arrolladora, que quizás según las especulaciones humanas tenía todo como llegar a ser de los cargos de alta jerarquía dentro del concilio. Pero él dice, todo lo tengo por basura, todo. ¿Por qué? Por querer ganar a Cristo. O sea, cuando una persona entiende que Cristo supera cualquier título, cualquier riqueza, cualquier apellido, cualquier nacionalidad, cualquier cosa, entonces, por eso, primero Cristo. Quien no tiene a Cristo, por eso es que busca, por ejemplo, idolatrar su cuerpo, idolatrar su imagen, quieren tener, es una apariencia de tener recursos, tener dinero. Aún en el mundo cristiano hay quienes, no, Señor, yo quiero que usted me respalde con señales y prodigios para cuando yo levante mi mano, oh, poder de Dios, desciende al fuego y todos sepan que yo soy ungido tuyo. Pero aparentemente es para que Dios lo use y el bien, pero realmente en el corazón lo que quiere es ser ovacionado y decir, ese sí es un siervo de Dios, esa sí es una sierva de Dios. Pero cuidado, cuidado, porque nadie le puede robar la gloria a Dios. El único grande es el Señor. Por eso el evangelio, hermanos, recordemos, el evangelio es poder de Dios para salvación.
Es lo principal para salvación. Y es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Bueno, amados, vamos a continuar. Otro argumento que el apóstol Pablo deja muy claro es que la mayor esperanza del evangelio, del mensaje de Cristo, es la resurrección. Es la resurrección. Miremos, amados hermanos, qué nos dice la palabra del Señor. Dice el versículo 15. El 14, el apóstol Pablo testifica, dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. O sea, por eso es que nosotros debemos siempre sustentarnos en la palabra de Dios, no en lo que digan las personas acerca de la palabra de Dios, no lo que diga la Biblia. El escrito está. Dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Mire el apóstol Pablo cómo empieza a llevar esta situación. Primera de Corintios, capítulo 15, el versículo 12, miren lo que dice la palabra del Señor. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Aún estáis en vuestros pecados. Hermanos, el apóstol Pablo, Dios le aprobó que fuese llamado como el mayor exponente de la obra de Cristo. No del mensaje, de la obra, de todo completo. Porque el mensaje de Cristo está condensado en los evangelios. Pero la obra de Cristo, o sea, toda su majestuosidad, el que Dios le reveló más profundamente eso fue el apóstol Pablo. Y por eso él se atreve a decir, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y Dios se lo aprueba. El apóstol Pablo siempre, por ejemplo, los Corintios decía, yo no me propuse saber otra cosa entre vosotros, sino a Cristo crucificado. A los Gálatas también le dice. O sea, el apóstol Pablo siempre presentaba como la cruz, o sea, el significado de la cruz, no el madero como tal, sino lo que sucedió en él. O sea, eso es como el burro, el asno que entró y que recibió la ovación. ¿Por qué recibió la ovación del pueblo de Jerusalén? Porque el Mesías iba sentado sobre él. Pero si hubiera entrado el burro, no, qué cuento de ovación ni qué nada. Lo mismo, la cruz no es meritoria por sí misma, antes es maldita. Es quien murió en ella. ¿Y por qué murió? Porque se hizo maldito para traernos a nosotros bendición. Entonces, la esencia del evangelio es que hubo un sacrificio para perdonar nuestros pecados, para cancelar la deuda que teníamos por nuestra maldad. Pero eso está unido a un segundo elemento muy importante, que es el único que lo presenta, y es la resurrección. Pablo escribe a los romanos, dice que Cristo murió por nuestras transgresiones, pero resucitó para nuestra justificación. O sea, como dijo el apóstol Pablo, si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Y como dice más adelante, dice en el versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Por qué? Porque esperamos solamente en Cristo. Listo, el Señor perdona nuestros pecados, pero no hay una garantía de ahí en adelante.
Pero como Cristo resucitó, el Señor nos garantiza el perdón de nuestros pecados, pero también nos garantiza una vida nueva. Por eso es que el Evangelio es poder de Dios, porque cuando una persona realmente abre su corazón al Evangelio de Cristo, no importa qué clase de vicios tenga, no importa en qué nivel esté, no importa en qué lodo se encuentre, no importa en qué calabozo se encuentre, no importa su nacionalidad, no importa sus costumbres, no importa su pasado, no importa nada, porque estaba muerto en delitos y pecados. Oh, pero cuando escucha la voz del Hijo de Dios, entonces los muertos se levantan y reciben vida. Y ese que estaba muerto, que hedía a infierno, azufre, empieza a oler a olor de vida, empieza por la causa de Cristo, ese Cristo resucitado y glorificado que le ofrece una vida nueva. Es por eso que ese que antes era un vicioso ya no lo es. Esa mujer que antes era una quitamaridos o una mujer que trataba de usar su cuerpo para obtener algún beneficio, ya no lo es. Esa persona que era chismosa, entremetida, orgullosa, vanidosa, rencorosa, ya no lo es. Cuando una persona realmente escucha en su corazón el mensaje de Cristo, lo que hizo Cristo, no es el mismo. El haragán, el perezoso deja de serlo. El ladrón deja de robar y trabaja con sus manos. El delincuente, el asesino deja de quitar la vida y empieza a respetarla porque sabe que ahora entendió que el único que puede quitar la vida es Dios, no otro. Aquel que quería vengarse deja la venganza en Dios. Aquel que era un irresponsable, un mal marido, empieza a velar por su esposa. Aquel que no sabía que era amor, empieza a amar porque el amor de Dios que fue derramado en su corazón por el Espíritu Santo desde que aceptó a Cristo. Entonces ahora ese que vivía lleno de odio, ahora ya perdona, ahora ya saluda, ahora ya es amable. ¿Por qué? Porque Cristo, el Cristo de la gloria que resucitó, por eso también nos resucita a nosotros a novedad de vida, a una vida nueva, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6. Por eso la mayor esperanza del Evangelio es la resurrección. Hermano, y esto todo lo condensa, como miraremos al final de la enseñanza, en 3 argumentos que son como una estocada a aquel hombre Félix que viene a preguntarle al apóstol Pablo. Avancemos, hermano. Es que la obra de Cristo, hermano, le llena a uno el corazón de mucho gozo y satisfacción. El otro argumento que utiliza el apóstol Pablo es que la mayor certeza de la salvación es una conciencia limpia. Una conciencia limpia. Dice la palabra de Dios, versículo 16. Y por esto procuro, hermanos, procuro. Porque Deuteronomio 28:15 dice, y el que no procurare de poner por obra esta palabra, porque Dios sabe que nadie puede jactarse y decir, Señor, usted sabe que yo hago siempre las cosas bien. Señor, usted sabe que yo nunca ofendo de palabra. Señor, usted sabe que yo nunca mis ojos han visto nada malo. Usted lo sabe, Señor. Usted sabe, Señor, que mis manos nunca se han contaminado con nada. Es un mentiroso, casi que raya en el límite de la hipocresía y la falsedad. ¿Cómo vamos a decir que nosotros siempre somos inmaculados cuando la Biblia dice que eso no es verdad? Que la Biblia dice que nosotros somos malos, que es la gracia de Cristo la que nos hace diferentes. Por eso siempre dice, procuro. ¿Cómo es que una conciencia puede estar limpia? Cuando continuamente estamos en comunión con el Cristo de la gloria, con el trono de la gracia, y esa sangre preciosa limpia con nuestras conciencias de obras muertas para poder servir al Dios vivo y verdadero. ¿Sabe, amado hermano, por qué muchas personas les cuesta servir a Dios? Y son como el ascensor, ese maravilloso especial que cantaba nuestro muy querido hermano pastor Mauricio Rodríguez. Porque cuando la conciencia está libre, sube. Pero cuando la conciencia se carga y al punto se cauteriza, baja, baja y baja. Pero la sangre de Cristo nos limpia nuestra conciencia. Por eso la mayor certeza de la salvación es una conciencia limpia. Hay quienes dicen,
no me juzguen que yo tengo mi conciencia limpia. ¿Sabe cuándo se verifica que una conciencia está verdaderamente limpia? Cuando nos acercamos a Cristo. Porque hay conciencias que están cauterizadas, corrompidas, otras muertas, que hay personas que mienten y no les da temor mentir. Le hacen el examen del polígrafo y son capaces de pasarlo bien, sabiendo que son culpables. Pero nadie puede mantener esa conciencia tranquilita cuando se acerca al Hijo de Dios, cuando se acerca a aquel cuyos ojos son como llama de fuego. ¿Recuerdan lo que pasó allá en el Evangelio según San Juan con la mujer adúltera? El Señor simplemente se levantó y dijo, el que esté libre de culpas, pues que tire la primera piedra. El Señor no tuvo que acusar a nadie. Cuando una conciencia se acerca a Cristo, ella le acusa y le dice, eres un pecador, eres un hipócrita, suelta esa piedra, con qué cara te levantas a acusar a otros si tú eres peor? Lo que pasa es que usted lo hace agazapado, el otro lo hace frenteado, pero usted es igual o hasta peor. Hermanos, que el Señor nos ayude a procurar tener una conciencia limpia. Limpia. Mire que en el apóstol Pablo, en Primera de Timoteo, el capítulo 1, el versículo 5, dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Por eso, amado hermano, ¿qué es lo que realmente nos hace, como que nos da esa paz, esa tranquilidad que somos salvos? La conciencia. Pero hay gente que, vuelvo y lo repito, está, hermano, viviendo una vida de pecado, una vida de maldad, y usted le pregunta, ¿usted cómo está con Dios? Bien, bendito sea el Señor, yo estoy bien. Pero sus obras demuestran otra cosa, sus ojos demuestran otra cosa, sus actos demuestran otra cosa. No, necesitamos, amados hermanos, acercarnos continuamente al trono de la gracia. El Señor nos va a perdonar, hermanos. El Señor, mientras usted y yo vayamos humillados, no nos va a recriminar. El problema es que Él tenga que venir a usted y nos diga, bueno, pero ¿hasta cuándo usted va a seguir jugando conmigo? No, pero mientras usted y yo seamos sinceros con Dios, el Señor es tan bueno, el Señor es tan maravilloso, que Él lo que quiere es restaurarnos y perdonarnos. Vamos a mirar el contenido del Evangelio. O sea, ¿en qué condensa Pablo el contenido del Evangelio? Entonces, encontramos, amados hermanos, que Félix en un momento dado lleva a su mujer que le acompañe y tienen como esa inquietud acerca de la fe en Cristo. Dice el versículo 24, dice, algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Amado hermano, eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa cuando nosotros predicamos el verdadero mensaje. Hermano, uno no tiene que acusar a nadie. La misma conciencia lo acusa cuando la palabra la despierta. Mire que el apóstol Juan dijo que por eso los hombres malos no vienen a la luz para que sus obras no sean manifiestas, pero el que hace las obras buenas viene a la luz para que sus obras sean reconocidas que fueron hechas en Dios. Hermano, mire, a mí que Dios me ha permitido pues, por varios años servir a Dios en el trabajo carcelario, allá muchas personas me testificaban y decían, es que yo no podía escuchar una moto, el solo sonido de una DT me ponía asustado, me ponía en guardia. Eso es, la vida de pecado no es vida. Eso uno tiene paz en ningún momento, uno no sabe en qué momento, uno escucha y vinieron por mí, me agarraron, me mataron, me agarraron cansado y resulta que era alguien que estaba pasando. Pero es que la Biblia dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, pero el justo está confiado como un león. Amado hermano, todo el que haga lo malo, desde un niño, desde su corta edad, que haga algo malo, su conciencia le dice que él fue el que lo hizo. El joven,
Así trate de disimular, pero la persona que haga lo malo, que haga lo incorrecto, Dios no le va a aprobar. Alguna señal manifestará que está equivocado. Y por eso mire que el apóstol Pablo, como este personaje, quería escuchar la fe de Cristo y el apóstol Pablo le dijo, bueno, usted lo que necesita saber es esto. Usted lo que necesita saber es, si usted quiere seguir el camino de Cristo, usted necesita, número uno, la justicia. Y usted que funge una posición de autoridad necesita dar justicia, darle a cada quien lo que se merece, ni favoreciendo al grande porque es grande, ni favoreciendo al pobre porque es pobre. Mire toda esa controversia que hay en nuestro país por la politización de la rama judicial, porque se juzga al acomodo, de acuerdo al que esté en su momento, entonces va a juzgar. Eso es lamentable, pero menos mal que hay un juicio, hay un trono de juicio que es insobornable, que es el trono de juicio de Dios. Delante de él vamos a comparecer todos, todos. Nosotros los cristianos compareceremos ante el tribunal de Cristo no para salvación y perdición, pero sí para recibir los galardones. Y el pecador comparecerá ante el gran trono blanco para señalarle la sentencia eterna de estar excluido de la presencia de Dios y estar en un lugar de condenación que se llama el lago de fuego con Satanás, el falso profeta y el anticristo, y todos los pecadores que no quisieron aceptar a Cristo para salvación. De él nadie se va a escapar, amados hermanos. Por eso la justicia nos habla, amados hermanos, de lo correcto y lo incorrecto. El dominio propio nos habla de la decisión de hacerlo, de hacer ¿qué? Lo correcto y lo conveniente. Y el juicio venidero nos habla de esa, ¿cómo se llama? Esa garantía que vale la pena agradar a Dios porque vendrá un día en el cual Dios juzgará al mundo con justicia por medio de aquel que designó con haberla levantado de los muertos, dijo el apóstol Pablo en Atenas. Entonces, todos los que creamos en Cristo, dice, los que nos hallemos inscritos en el libro de la vida, seremos absueltos del castigo. Si, todo amigo que me escucha, todo apartado que me escucha, si usted no quiere estar, si usted no quiere ver a Cristo que ahora funge como abogado, si usted no quiere verlo como juez, acéptalo y Él te absolverá de todas las sentencias que hay en contra tuya y te presentará justo ante el Padre y tendrás acceso franco a la patria celestial como uno más de los redimidos, de aquellos que fueron lavados con la sangre del Cordero, que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Porque de toda tribu, lengua, pueblo y nación el Señor salva gente. Y en estos momentos que el diablo quiere apabullar y encerrar y aminorar y presionar la iglesia de Cristo sigue vigente porque las alas del viento están llevando este mensaje por doquier, por doquier. Esas redes sociales que comúnmente se utilizaban simplemente para cuestiones de ociosidad y para chisme y para tantas cosas, Dios las está usando en este momento para llevar el mensaje del evangelio, para decirle a tantas almas que todavía Cristo puede salvarle, todavía Cristo puede sanarle, todavía Cristo puede levantarle, todavía Cristo puede sanar tu familia, puede restaurar tu hogar, puede levantarte del lecho del dolor, no importa que se llame cáncer, que se llame SIDA, que se llame COVID, Dios es todopoderoso para sanar, Dios es el mismo de ayer, de hoy, para siempre. Y por eso es tan importante estos tres argumentos que en cierta manera resumen el contenido del Evangelio. La justicia, el dominio propio y el juicio venidero. Son pruebas fehacientes de alguien que camina por la senda de Cristo. Poderoso es el nombre del Señor. Amados hermanos, quiero cerrar esta enseñanza con esta imagen. Porque al igual que Félix, muchas personas quieren lo del Evangelio, pero no quieren el Evangelio. Quieren los beneficios que da Dios, pero no quieren asumir los compromisos inherentes. Y por eso hay una disyuntiva, de acuerdo a la decisión. Siempre, amado amigo, que me pueda estar viendo y escuchando, llegará un momento en que usted tiene que decidir.
o sigue el rumbo que usted lleva y entonces seguirá hacia la parte oscura, tétrica, que terminará en el juicio final. O por el contrario, toma la senda del Señor. Amados hermanos, el cristianismo confronta acerca de la justicia, la templanza y el juicio final, que es lo que le acaba de señalar Pablo a Pelis y a su mujer Drusila. Pero hay otra vertiente, que es el ecumenismo, que es lo que se está viendo y porque ya está cerca el cumplimiento de los tiempos finales, donde en vez de justicia lo que se promueve es la injusticia. En vez de dominio propio, de control de las pasiones, lo que se promueve es el libertinaje. Todo es normal, haga lo que quiera, todo es normal. Y sobre todo en la parte moral y sexual se está llevando a situaciones inigualables, donde hay lugares que ya es normal que aún entre padres e hijos se tengan intimidad, relaciones, y como algo normal, no violación, no, como algo normal, con animales, entre hermanos, una cosa espeluznante. Dios tenga misericordia de nosotros y nuestros hijos. El cristianismo le recuerda al ser humano, usted puede hacer lo que quiera, pero acuérdese que un día tiene que dar cuenta por todo lo que hizo. Este ecumenismo dice, nosotros somos dioses. ¿Quién dijo que vamos a pasar por un juicio final? No, eso el que se muera pasa a otro lugar. Y en última, pues ahí nos vamos reencarnando hasta que lleguemos a la liberación de tanta contaminación y podamos unirnos en el espíritu de esa esencia, de esa fuerza universal. Porque ahorita todas esas sectas son las que más están prevaleciendo, las que están llamando más la atención, que el yoga, que la acupuntura y todas esas puras. Hermano, terrible, terrible. Pero el evangelio, así no lo quieran aceptar, es la verdad. Por eso, amados hermanos, que el Señor nos ayude a tomar, a emular esa actitud que tomó Pablo de defender. Siempre, siempre defendió, amados hermanos, lo que fue la palabra, lo que fue, amados hermanos, ese evangelio maravilloso y glorioso de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amados hermanos, quiero hacer una oración primero quiero saludar a los hermanos, antes de orar, para de una vez orar si algún hermano dejó una petición, para hacer una oración por las peticiones y por esta palabra. Quiero saludar a nuestra hermana Nancy Elena Requena. Dios le bendiga, hoy se pudo conectar, gloria a Dios. También nuestra hermana Marina Ortiz, Yolimar Rincón, Sandra Peñalosa, Dios me le bendiga. Qué bueno volverla a saludar y saber que está ahí conectada con nosotros. Nuestro hermano Richard Bonilla, Mildred Ortiz. Y pues, amados hermanos, seguimos confiando en el Señor, seguimos esperando en la misericordia de Dios. Yo quiero hacer una oración y quiero invitar a todos para que oremos. Que el Señor nos ayude a tener ese denuedo, hermanos, denuedo en sí mismo, como dijo el apóstol Pablo, para hablar la palabra, y más que hablarla, para tratar de vivirla. Hermano, no permita que nada ni nadie le arranque del corazón al Cristo de la gloria. Hermano, no permita que nadie le manosee ese tesoro tan maravilloso que el Señor nos ha dado, que es la salvación. Que nadie le quiera confundir que usted puede ser salvo por cualquier otra cosa, por ser de X y religión, por orar de cierta manera. No. Hermano, recuerde que la salvación la otorga Cristo Jesús gratuitamente a todo aquel que en Él cree. Si usted cree realmente en el Cristo de la gloria, no va a haber ninguna conjetura, ni ninguna negación a decirle al Señor, ay Señor, pero no me vaya a pedir que deje la mundanalidad, es que yo qué culpa que usted me hizo, en el caso de una mujer, yo qué culpa que usted me hizo tan atractiva, Señor, yo no tengo la culpa que todos los ojos me miren y todos los hombres me dicen, sí tiene la culpa por estarse exhibiendo. O en el caso del varón, lo mismo. Ay, yo no tengo la culpa de que Dios, usted me haga esa lengua así como tan armoniosa para describir las verdades que tú has hecho. No, hay cosas que Dios nos cambia. La estructura, pues no, porque Él nos hizo con una personalidad, un carácter, pero cómo lo usamos, sí nos manda el Señor a cambiarlo. Y vamos a orar. Y si usted tiene algún familiar enfermo, vamos a orar.
por todos los hermanos. Hoy falleció otro guardián, lamentablemente, pues vamos a orar por la familia y por, bueno, hay tantas personas que están en este momento, hermano. Eso que antes decía, el COVID es mentira, eso es mentira. Hermano, es una triste realidad. Que a nosotros Dios nos ha ayudado y nos ha guardado es otra cosa, pero vamos a orar. Bueno, ahí nuestra hermana Marta Vega pide oración por su salud. También vamos a orar por mi hermana Beatriz Elena, que Dios la ha estado guardando, pero en el día de hoy tuvieron que hospitalizarla. Presenta unas situaciones ahí un poco complejas de la parte respiratoria y digestiva. Pero vamos a orar que el Dios que la ha traído hasta aquí y que ha extendido su misericordia, yo creo que la va a terminar de hacer esa obra maravillosa. Si usted tiene un familiar, hermano, ahorita sí podemos decir, antes decían, ¿usted conoce a alguien de COVID? Que tenga COVID o que se murió por COVID. Yo sé que hoy en día hay muchos. Vamos a presentarle, hermanos. Tenemos unos familiares de mi esposa que están enfermos por COVID, algunos están delicados. Entonces vamos a orar, hermano. Vamos todos a clamar creyendo que Dios es poderoso. Vamos a orar por los hermanos de la cárcel que, bueno, ahí el Señor los ha estado ayudando, pero no ha sido fácil. No ha sido fácil para ellos, pero vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, quiero darte primeramente gracias por esta palabra que tú me has permitido compartir con todos mis hermanos, Señor, que han participado en este servicio virtual y con las personas que luego también le verán. Gracias por los hermanos que tienen a bien compartir estas enseñanzas en vivo y en diferido, Señor, para que otras personas también se edifiquen. Gracias, Padre Santo. Señor, quiero pedirte que nos ayudes, Señor. Ayúdanos en estos tiempos tan peligrosos que nos ha correspondido vivir y que se avecinan, Señor. Tiempos en los cuales, Señor, se perseguirá, Señor, la sana doctrina. Ayúdanos a mantenernos firmes. Ayúdanos a seguir creyendo y defendiendo lo que tú nos has enseñado por tu palabra, Padre. Ayúdanos, Dios mío. Ayuda a tu pueblo, ayuda a todos aquellos hermanos que puedan sentirse desalentados, desanimados y que cobren vigor, Señor, que recobren la fuerza y digan para sí mismos, yo por qué me siento así, yo por qué me pienso como derrotado y abatido si tengo un Dios poderoso, un Cristo de la gloria que no sucumbió ante la cruz, que aún con el peso puesto lo subió a ese monte con gozo porque me amaba, Señor. Ayúdanos a mantener siempre la mirada en Cristo, tu Hijo amado, nuestro Salvador. Padre, pero también quiero pedirte por todos los hermanos que en esta noche se han conectado y que han presentado sus peticiones. Te pido en especial por salud, Padre. Tenga misericordia de todos y cada uno de nosotros y otórganos tu buena mano para salud. Mira, Señor, nuestra hermana Marta que pide oración, nuestra hermana Sandra Peñalosa también. También te pido, Señor amado, por mi hermana Beatriz Elena Burgos Pinto, Señor, que está allá recluida, Señor, en Bogotá, Padre eterno. Te pido, Señor, por Leonardo y otros familiares de mi esposa que se encuentran enfermos, Señor. Sánalos en el nombre de Jesús de Nazaret. Poderoso Señor, glorifícate, Dios mío, en el nombre de Jesús. Sana a los enfermos. Reprende, Señor, esta plaga, Señor, que quiere, Señor, arropar, Dios mío. Guarda a tu pueblo. Mira a mis hermanos allá en la cárcel, Señor, que se sienten impedidos, impotentes ante esta amenaza flagrante, Señor. Sánalos y sálvalos en el nombre de Jesús. No permitas que ninguno de tus hijos colapse, que se vea la diferencia entre el que te sirve y el que no te sirve, Señor. Ayúdanos a todos, Dios mío, según tu gran misericordia y tu gran bondad. Señor, mira a todos aquellos hermanos que están, Señor, pasando también momentos de aflicción en su trabajo. Abre puertas, Señor. Reprende, Señor, todo colapso económico, financiero. En el nombre de Jesús, trae salvación sobre nuestra ciudad, que no haya falta de ningún bien en ninguno de los hogares de tu iglesia, Padre. En el nombre de Jesús, te ruego por nuestros familiares, sálvalos, Señor, sálvalos, amado Dios, por favor, te lo suplico y te lo ruego, en el poderoso y glorioso nombre de Jesucristo de Nazaret. Dios mío, te lo pido y te lo ruego, te lo suplico, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Mis amados, muy agradecido con Dios por habernos permitido estar una vez más con ustedes.
Esperamos que esta palabra restaure, que esté ahí atesorada en nuestros corazones y sigamos adelante. La iglesia local mañana se tendrá el culto interno vía Zoom y el próximo jueves también tendremos culto de oración internamente vía Zoom. Gloria al Señor. A todos ustedes, mis amados, una feliz noche. Recuerden a los hermanos la cadena de ayuno de oración que nos hemos comprometido para participar de ella y ver la gloria de Dios. A todos los hermanos que han estado ahí, una feliz noche. Dios me le bendiga a todos y cada uno de ustedes y que el Señor, pues en su infinito amor, bondad y misericordia, nos permita seguir adelante. Dios me le bendiga, mis amados. Dios me les guarde y nos siga en bendición y en victoria. Aleluya.